Entonces lo que nosotros teníamos cuando empezamos a ver estructuras era el tema de que teníamos como armazones, los cuales soportaban cargas, ¿cierto? Pero ahí las cargas se distribuían a lo largo o en los nodos. Entonces soportaba cargas, pero también a su vez estaban totalmente restringidas. Esa es la... Perdón, de armaduras, no armazones. Estaban totalmente restringidas, ¿sí? Restringidas en el sentido de, una, tenían cargas en los nodos, solamente lo que llevaba que la fuerza en la estructura o en cada elemento de estructura era de tracción o de compresión, ¿cierto? Teníamos solamente esos dos sentidos. Ahora tenemos entramados y máquinas, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Entonces, ahora tenemos, por un lado tenemos entramados y por otro lado tenemos máquinas, ¿ya? Entramado, ¿qué quiere decir? Estos son re parecidos a lo que es lo que era la armadura. Eh, También soportan carga, pero están totalmente restringidas, pero ahora las fuerzas no solamente, ¿cómo se podría decir? No solamente son de tracción y de compresión. Ahora pueden tener fuerza a lo largo de su estructura, ¿ok? Esa es la principal diferencia. Entonces, vamos a dejar aquí solo para guiar, después lo vamos a ver en profundidad en un minuto más. Entonces podemos tener fuerza acá y mucha fuerza, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es el sentido de una máquina? En sí, el mismo principio, pero la máquina, su fin es transmitir. Y esto lo van a ver, ¿por qué le doy más énfasis? Porque las máquinas lo van a mover, son de nosotros. Armazones pueden tratarse con una máquina sin movimiento, pero un armazón para llegar a una máquina, complejo. Entonces, transmite y modifica fuerzas. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo y obviamente es móvil? Sus partes se mueven. En la armadura, entramados no. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de una máquina? Una polea. No sé si sería tan máquina. A ver. O sea, puede ser desde un punto de vista, pero hay máquinas más usuales. Ya, una guillotina puede ser, ¿por qué? Porque tú, entre más largo sea el mango, tú menos fuerza hace y más fuerza es la que llega a la guillotina. Y ahí uno se pregunta el por qué. Eso lo vamos a ver enseguida, pero ese principio se genera porque tiene que haber un equilibrio y al yo ser una fuerza más alejada del mango, hago más momento. Entonces la fuerza que se hace en el mango es mucho más grande, como la fuerza resultante de la que sale. Entonces eso al final, y de hecho podemos definir también eficiencia de máquina, que es como fuerza que sale versus la fuerza que entra. ¿Sí? Entonces ahí podríamos nosotros ya empezar a determinar cosas, pero perfecto. Entonces, veamos un poquito en profundidad lo que es el armazón y veamos este ejemplo, quizás, puede ser que sí, ya lo habían visto, que es muy usual. Entonces, el ejemplo típico de una grúa estática, que es esta. ¿Sí? Tenemos ese típico ejemplo de grúa. Entonces, si nosotros tenemos esa grúa, si queremos hacer un DCL, tenemos que empezar a desarmar. Y ese concepto es clave y tanto para armaduras como para armaduras, para armazón y para máquinas. Tenemos que empezar a desarmar. ¿Y qué ocurre cuando yo desarmo mi cuerpo? Por ejemplo, ¿qué ocurre en este punto C? ¿Alguien sabe? Aparecen las fuerzas internas. Exacto, como fuerzas internas del conjunto. Pero en sí, todavía no, fuerza interna está bien, fuerza interna como de la estructura en sí. Perfecto. Entonces, resumidas cuentas, para no demorarnos tanto, no me voy a poner a dibujar. Nos queda el DCL de el segmento A, B, C, D, nos quedaría de esta forma. ¿Sí? De esta forma nos iría quedando ese DCL. ¿Y cómo nos quedaría ahora el del CEF? Nos quedaría de una forma de que yo al unirlo, eso tenemos que tener ojo, ¿dónde se une con ese segmento? En el punto C. O sea que yo al unir en el punto C, si se dan cuenta, está hecho de tal forma
de que si yo hago sumatoria de fuerzas de ese punto, lo 1 va a quedar en 0. ¿Se entiende ese principio? Que tiene que cumplirse siempre, si no ese punto estaría como moviéndose. Sin yo saber los valores, si yo pongo CI, CX, CI hacia arriba, CX hacia la derecha, luego yo en el otro cuerpo libre, como en el desarme, tengo que poner CI hacia la izquierda y CX hacia abajo. Ese menos no es necesario, o sea, si lo tienen claro, no es necesario, era para que se entendiera. Entonces ahí yo al unirlo, queda sumatoria fuerza igual a 0. ¿Se entiende ese principio como en el punto C? Al final es lo mismo para todos. O muy perdido. Es como lo de los nodos. Sí. Funciona el mismo principio. Sumatoria de fuerza igual a 0. Eso. Bueno, en B pasa lo mismo. ¿Sí? La fuerza P es exactamente lo mismo, porque ahí se une, pero claro, se va a unir con la del otro lado. Pero ahí vamos a ver el otro DCL final, que para la barra BE, esto sería este DCL. No se pegó. Ahí sí. Ahí. Sería SSL de ahí. ¿Y por qué sometido a dos fuerzas? Porque va a tener una fuerza, funcionaría como el de una armadura. Tiene uno en el extremo y otro en el otro extremo. Sí o sí esas fuerzas tienen que ser a lo largo, cuerpo de dos fuerzas, ¿cierto? Tienen que tener la misma línea de acción, distinto sentido. La única opción que tenemos es esa, debido a que en ningún momento tampoco. Perfecto, hasta ahí. ¿Vamos claro? Así se analiza una armadura. Esto no se mueve, no pasa nada. Y es muy análogo lo que pasa con una máquina. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Se entiende, ya, genial. En el segundo SL están cambiadas X e Y. Ya fueron delante, sí. Perfecto. Entonces, máquina. Como dijimos, ¿qué es lo que nos importa en las máquinas? En las máquinas vamos a tener una fuerza entrante, ¿cierto? Vamos a poner Fin. Va a entrar una fuerza entrante, para la redundancia. Y vamos a tener una fuerza de salida, FO. ¿Okay? Ese es el fin de una máquina, de que ojalá haga más eficiente mi proceso. Por ejemplo, las mismas gatas funcionan con ese principio. O sea, entre más largo el mango, tampoco voy a tener un mango de 2 metros. No sería práctico usarlo. Pero en teoría, si entre más largo, menos fuerza tendría que hacer yo. ¿Okay? Entonces vamos a analizar la típica máquina. ¿Ya? La típica máquina es un alicate. O un cortador de alambre. No sé, creo un cortador esto por la forma que... Pero bueno, es la misma idea. Así que tenemos eso. Yo le aplico P por acá y menos P por acá, ¿cierto? Porque ahí estoy haciendo la presión. ¿Qué ocurre? ¿Qué DCL hacemos? El de arriba y el de abajo, ¿cierto? Ahí en punto A es donde se une la máquina. Acá. ¿Sí? Entonces ahí es donde se une. Entonces si yo hago un DCL detallado de la parte, supongamos la parte de abajo, o sea, la que está con el P positivo, voy a obtener este DCL, ¿cierto? Sí. TSL es el de la partecita de abajo. ¿Qué ocurre? Tengo menos P, o sea, perdón, P hacia abajo. Tengo el AIX, que yo no lo sé, entonces lo pongo en ese sentido. Siempre parto por los positivos yo. Y la fuerza Q de apriete. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la parte de esa de abajo, la de arriba, yo voy a obtener el siguiente SL, muy análogo, por no decir igual, pero reflejado. Y se me abrió esto. Ahí sí. Ahí. Eso. Tendríamos eso, el punto de unión, ¿cierto? Tiene que llevar la fuerza invertida. Y el Q, obviamente, como esta es la parte de arriba, si yo aprieto, me hace una fuerza hacia arriba Q. ¿Se entienden los sentidos de Q? Una pregunta, me confunde un poco, ¿qué es el Q? El Q es la fuerza que yo ejerzo. Imagínate que esto corta alambre. Es la fuerza que ejerce el alambre sobre mí. Tercera ley de Newton, acción y reacción. Si yo hago una fuerza sobre eso, tienen que hacer una fuerza sobre mí. ¿Sí? Ya. Vale, eso. Es como la fuerza de apriete, se puede decir. De hecho, los enunciados siempre te la van a nombrar como fuerza de apriete. Y en máquina esto se va a ver
Mucho. De hecho, un ejercicio fijo de máquina yo creo que van a tener. Entonces tenemos eso. ¿Qué ocurre? Hagamos un análisis matemático mega corto, ¿ya? Como para que vean la implicancia que tienen las máquinas. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de momento respecto al punto A, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a obtener P por A, ¿cierto? La distancia. Aquí está. Menos Q por B. Y esto tiene que ser igual a 0, como nosotros sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo quiero despejar la fuerza Q, que es la de salida. Entonces, Q va a ser igual a P por A dividido B. Y aquí, ¿qué podemos notar? El factor P es P, ¿cierto? No hay mucho que hacer ahí. Pero el A partido B es una razón de distancia. Y sabemos que A es mayor que B, ¿cierto? Esto claramente es mayor a 1. Entonces, entre más mayor sea, más me va a amplificar la fuerza Q resultante. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Que la amplifica. De hecho, aquí ya la amplifica y si hago más largo el A, más debería amplificarla. Una sumatoria de momento. ¿Se entiende? Esa es como la idea principal de una máquina y con eso estaríamos más o menos bien. Ya, genial. Entonces, eso sería el resumen de máquina. Así de simple se abarca, y claro, la complejidad no es la materia en estos ejercicios, sino que la complejidad la pone el ejercicio, como qué tan creativo sea el que lo crea o no. ¿Ya? Pero eso tendríamos por un lado del resumen. ¿Sí? Y ahora vamos a los ejercicios. Ustedes tienen el enunciado en aula, les mandé un correo, creo. Entonces ahí lo van a ir viendo, igual yo lo voy a proyectar ahora. Y vamos con el ejercicio 1. Ya. Déjenme proyectar el ejercicio. ¿Dónde está ayudantía 5? ¿Alguna duda ya? Nada de nada con esto. Ya estaríamos con esta materia, ¿sí? Entonces, espero que ya no hayan dudas. En base a eso, les voy a compartir la ayudantía. Le cambié está como ayudantía 1. Bueno, ahí ustedes van a saber que es la ayudantía 5. Ahí está. Esta es la ayudantía y dice, el ejercicio 1 dice, 2 cilindros hidráulicos controlan la posición del brazo robótico ABC. ABC, ¿sí? En la posición mostrada, los cilindros están en paralelos, ambos se encuentran en tensión, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. Si se sabe que FAE es igual a 600 newton, FAE, o sea, la que ejerce este cilindro es 600 newton, y, no sé por qué dice U, y FDG son 50 newton. Determine las fuerzas P y Q que se aplican sobre el brazo ABC en C. ¿Sí? Las fuerzas P y Q acá. Correcto. ¿Cómo partirían? Vamos a pegar aquí mientras. ¿A alguien se le ocurre cómo partir? Se ve la pizarra, ¿cierto? Allá. Gracias. Chat. Un DCL general. Ya, pero ¿de qué te serviría saber el apoyo? Y de hecho, mira, fíjate cuántos apoyos hay también. O sea, un DCL general de qué. Esa es mi. ¿A alguien se le ocurre cómo partir? Pero no una respuesta inmediata. En ABC, incluir la extensión. Ya, perfecto. Ahí sí concordamos totalmente. Yo también partí así.
Como he dicho, yo nunca... Pueden haber 1000 formas. Yo digo la que como yo lo hice. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que vamos a hacer el DCL de ABC. Imagínense ABC, por favor, yo lo voy a hacer una barra, ¿no? Supongamos que eso es ABC. A, por aquí, punto B, y acá C. Sí, listo. Esos son los puntos que nosotros tenemos. ¿Cómo sería la fuerza en A? ¿Cómo creen ustedes? Hacia dentro de la barra. Hacia adentro de la barra. Pero no entendí eso hacia adentro de la barra. ¿Así o así? Sí, de la primera fuerza. Así. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Diagonal arriba. Ya. Ojo, está en tensión. O sea que la barra yo la tengo estirada. Y si yo tengo una barra estirada, ¿hacia dónde me va a hacer la fuerza? Se entiende que el cilindro está en tensión. Entonces, ese punto me lo va a querer tirar hacia abajo izquierda. Exacto. ¿Ya? Piense que yo tengo aquí la barrita, esta barra, voy a exagerar el dibujo para que se entienda. Piense que esta barra era así, el cilindro hidráulico, y luego yo lo tengo así. ¿Ya? Obviamente esto va a estar estirado y este punto se va a querer venir hacia acá, su posición natural. ¿Sí? ¿Se entiende por qué va así? Así. F, A, E. Ya, genial. Entonces, así va la fuerza. Luego, en B, ¿qué vamos a tener? Ya aquí no hay mayor truco, así que vamos a tener un BX y un BY. Listo. Y aquí vamos a obtener la fuerza P y la fuerza Q. Listo. ¿Qué harían ahora? Ahí viene lo bueno. ¿Qué haríamos? Teniendo CDCL, ¿qué creen ustedes que es lo más conveniente? Si me piden P y Q, obviamente. El momento de este B. Momento de B. Ya, te voy a seguir. Sumatoria de momento desde B. Hagamos la sumatoria de momento. Veamos, la fuerza FA, nosotros sabemos que aquí vamos a tener un... Y acá, ya, vamos a la acá, teta. Y va a ser FAE. FAE por... ¿Cuánto sería? ¿Cuál es la componente que me hace momento respecto a ese punto? Es la componente vertical, ¿sí? La componente vertical, ¿y esa cómo sería? Ahí en el triangulito podemos ver, de acá, de aquí yo la estoy sacando por si acaso. Me sirve este ángulo, ¿sí? Este ángulo me sirve el seno de ese ángulo. No sé si me siguen. Y el seno es hipotenusa dividido perdón, el lado opuesto dividido en hipotenusa. Y el lado opuesto aquí, este es 500, ¿cierto? Por triángulo conocido. Entonces sería 4 dividido 5. ¿Me siguieron la idea? ¿O fue muy fugaz? Una duda aparte. ¿Por qué no puedo representar BF como también diagonal? Espérame, Si es BF. paralela. Si es paralela a las otras barras también. ¿O no se sabe? Es que no sabemos todavía porque nosotros sabemos que la fuerza de acá es en ese sentido así. O así. Mm, Pero acá no tenemos idea. Encima acá hay otro apoyo, así que probablemente no sea en esa dirección. Y no lo va a hacer. ya. Bueno. ¿Vale? Eso. Entonces tenemos FAE por 4 dividido 5, que eso quiere decir el seno de teta. ¿Sí? De hecho, aquí lo voy a poner acá para que lo tengan en su seno de teta. Luego, eso por la distancia. La distancia es 0,15. Listo. Menos la distancia donde se aplica P es 0,6 por P. Y eso igualado a 0. Y milagro tenemos solo P con FAE. Entonces acá tenemos que P es igual a 120 newton. No hay otra incógnita. FAE se sabe. Y estamos. Ya, tenemos un valor, lo cual fue obtenido muy, se puede decir, rápidamente. ¿Qué ocurre
para el Q? ¿Cómo lo sacarían? ¿O qué sigue hacer? Aquí lo que podemos seguir haciendo en teoría es que si yo en ese mismo cuerpo ahora hago una sumatoria de momento con respecto a, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar, si lo hago respecto a, va a ser 0,15 por BI, ¿cierto? Positiva. La puse BI hacia arriba, sí, positiva. Y menos 0,75P. 0,75 la distancia, P la fuerza, igual 0. Puedo obtener BI, ¿cierto? Ya sé P, BI puedo obtener que son 600 metros. Perfecto, obtuve otro resultado de BI. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo saber Q? ¿Lo puedo saber de este SL? La primera pregunta. ¿De este SL puedo obtener Q? Faltaría BX. Claro, ¿cierto? No, no podemos porque ya, ¿qué fórmula nos puede incluir Q? La fórmula que nos puede incluir Q sería la sumatoria de fuerza en X, pero sumatoria de fuerza en X vamos a tener Bx y Q y no podemos resolver eso. ¿Ya? Entonces, si quiero saber Bx, ¿para dónde me tengo que ir? A ver, algo en el chat. Para BF, ya asumo que es BDF. BDF. Cuerpo BDF. ¿Ya? Nos vamos de ese cuerpo y nos vamos a otro. Estamos en ese cuerpo y ahora queremos hacer el DCL de eso. Esto sí me va a quedar feo. Esto es más o menos así. Ya partimos. Así, así, así. Está complejo esto. Ya, chao. Así. ¿Sí? Acá tenemos B, acá tenemos F y acá tenemos punto D. Perfecto. ¿Cómo sería? Nosotros arriba en B, creo que no marqué los puntos, no. Esto es B, F y D. Entonces, ¿cómo sería arriba en B? En B nosotros tendríamos nuestro X y BY, ¿cierto? Pero invertido, los puse hacia arriba y derecha, entonces hacia abajo, izquierda. Hacia abajo, e izquierda. BX, listo. La fuerza en D, ¿cómo sería? Bueno, su compañero en delante por la pregunta saltó, sería paralela acá y también está en tensión. Ese no recuerdo si dijeron si estaban en tensión o compresión. Ambos se encuentran en tensión, ¿no? Mostrar los cilindros están en paralelo y ambos se encuentran en tensión. Sería así, ¿cierto? Sí, perdón, para el otro lado. Estoy diciendo tensión. Ay, uy. Ahí sí están. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Perfecto, sí, sería hacia abajo. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué dicen ustedes que hay que hacer para determinar que lo que me falta es Bx? Si yo determino Bx, sé cuál es Q. ¿Qué puedo hacer? Sumatoria de momento en F. Perfecto. Se me eliminan, perdón, aquí me faltaron ya el F y Fx. Pero como no los vamos a usar implícitamente, no lo puse. Ya. Entonces lo que nosotros vamos a realizar es una sumatoria de momentos en F. Sumatoria de momento en F. Listo. ¿Qué hago ahí? ¿Cuánto sería? Ayúdenme ustedes con las distancias. Vamos acá arriba. Ahí, ¿se ve? Sí. Bx. ¿Por cuánto sería? Por 0,4. Perfecto. 0,4 Bx. Sí, positivo, sí. Y ahora el menos va a ser BI. BI, ¿por cuánto sería?
Buena pregunta. ¿Por cuánto sería BI? 0,3. Perfecto. Perfecto. Son paralelas, ¿cierto? Entonces, 0,3 BI. Listo. Y FDE. Y aquí viene lo bueno. FDE va a ser negativa, ¿cierto? Pero, ¿cuánto sería la distancia? ¿Cuánto sería? ¿Hay que sacar la diagonal? O... Claro, porque, fíjense, aquí nos da la distancia de 0,2, pero no es 0,2 porque eso es la distancia así. Y lo que yo quiero es, para el momento, si tengo esto acá, necesito esta distancia así. ¿Ya? Pero podemos usar el mismo ángulo que usamos antes, ¿no? Como en el mismo ángulo. Sí, perfecto. Porque Yo lo es vi así. paralelo al otro cilindro. Exacto, yo lo vi así. Entonces a mí se me hizo de nuevo un triángulo con teta. ¿Ya? Entonces a mí ese ángulo con teta se me repitió. Entonces, de nuevo me quedó que era 4/5. Yo lo vi desde ese punto. Por ejemplo, yo en su momento, cuando vi este ejercicio, crearlo o no, yo usé la fórmula de fórmula de recta un punto. Saqué la ecuación de la recta de esta línea, y la uní a ese punto, que puse el origen ahí. Y también da lo mismo, así que está bien. Pero si se dan cuenta, este triángulo se traslada acá. ¿Sí? Aquí vamos a obtener un triangulito. Entonces, ese triangulito el que me da el seno de teta al final. ¿Sí? Harto juego, según yo lo hice con harto juego ahí trigonométrico, pero creo que no es el caso explicarlo del todo, sino que también ustedes jueguen. Pero yo en su momento lo hice con recta, si quieren comprobarlo así ya a cabalidad, se van a demorar 5 minutos más. Distancia fórmula, o sea, perdón, la fórmula de distancia recta punto. Eso es como de cuarto medio, por ahí. Pero tampoco me acuerdo ahí la busqué en internet. Pero es eso. Entonces aquí que obtenemos, obtenemos los 4/5 por, ya tenemos eso del seno de teta, ahí tendríamos la componente, y por 0,2. Y eso lo igualamos a 0. Esta distancia voy a poner aquí ahí, recta punto. Así la saqué yo. Su compañero la vio un tema, un ángulo, y claro, yo ahora este año lo vi de esa forma y dije, claro, es mucho más fácil. Pero yo la hice en su momento así y me aseguré y no tuve problema. Una consulta, ¿BI no es por 0,2? BI por 0,2. No, porque esa distancia 0,2 es hasta ahí, te indica esa. Entonces, ¿cómo tú llevas a BI? Porque son paralelas, ¿sí? No sé si lo logras ver. Porque BI es paralela a esta. Y esa distancia de abajo, de hecho, no tiene mucho que ver. ¿Ya? Disculpa, Dime. ¿por qué FDE? Eh, Ahí creo que fue mala mía de tipeo. Eso sería FDC, ¿o no? De G. FDG. Mal tipeo mío. Es la del cilindro de abajo. Fue mal tipeo mío, Ya. lo cambio el tiro. Es FDG. Quise representar el cilindro de abajo y era G en vez de FDG. Ahí sí. Vale. No me había cachado eso. Ya. Entonces tenemos eso. Esa es la ecuación que obtenemos. ¿Y qué incógnitas tenemos entonces? Solo BI. Y si nosotros obtenemos BI de esa ecuación, vamos a obtener que BI son 470 newton. ¿Alguien tiene una duda? Creo que alguien activó el micrófono. El micro. BX es la incógnita, ¿no? Sí, perdón, BX. BX. Entonces obtenemos con esa ecuación que BX son 470 newton. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos eso, ¿qué podemos hacer ahora? Devolver al cuerpo ABC, ¿cierto? Ya tenemos BX.
volvemos a ABC. Entonces, si volvemos a ABC, ahora ya podemos hacer sumatoria de fuerza en X simplemente. Entonces, sumatoria de fuerza en X. ¿Cómo va a ser? Primero, tenemos la componente FAE, pero ahora en sentido X, o sea, sería por 3 quintos, ¿sí? Por coseno. Entonces tenemos FAE por 3 quintos. Y esto sería negativo, ¿sí? Menos. Más BX, ¿cierto? Que lo pusimos a la derecha, de lo que recuerdo. Sí. Y menos Q. Igual a 0. Y ahora podemos obtener Q. Sí, igual a 110 newton. Una pregunta. Dime. Estoy un poco confundido con el BI. ¿Por qué 0,3? A ver, me hacen preguntas geométricas y yo en su momento creo que lo saqué a mi ojo. BI 0,3, veámoslo juntos. BI sería en esta dirección, ¿cierto? ¿Sí? Y acá nosotros vamos a tener el mismo ángulo que está ahí. Si nosotros tiramos esta proyección, este teta. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Sí, Esto también sería 5. ¿Sí? Este de acá también sería 4 y esto de acá sería 3. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, 0,3 en teoría, no 3, pero es la proporción. No sé si se me siguió la idea. A ver, lo voy a borrar. Borremos todo. Borremos los negritos que están ahí. Y ahora sí. Nosotros tenemos que esta es paralela a esa. Entonces, si yo tiro esta línea, vamos a ir lentito. Este ángulo teta de acá, se ve que es igual a este, ¿cierto? Donde son paralelos. sí, Ya, perfecto. Entonces, nosotros sabemos de este triángulo conocido, porque el 3, 4, 5 es muy conocido, que este 5, como este va desde el mismo X al mismo Y, desde el mismo X al mismo Y, me refiero a altura y horizontal, este también mide 5. Entonces, si yo uno esta línea, este 4 de acá mide lo mismo que este 4 de acá, y este 3 de acá mide lo mismo que este 3 de acá. ¿Sí? Ahora sí. sí, ahí se entiende. Ya, bueno, bacán. Pero eso es, vale, ya, genial. Sí, aquí lo geométrico lo decía. Y lo otro, lo que les dije, de verdad, no me hagan usar este punto, por favor, pero es esa distancia, y ustedes vean cómo la encuentran. Si lo ven por ángulo así de fácil, sería genial. Ya, bueno, esa era la idea, que quede todo clarito. Pero te iba a preguntar si habían dudas y si había aquí, pero bacán. Eso. Entonces, claro, el ejercicio, tipo certamen totalmente. Ya, vamos al ejercicio 2, que este también está re bueno. Entonces, los 200 milímetros, ¿qué representan? Es la distancia horizontal entre este punto y este punto. Es esto, mira, esta línea que yo voy a marcar. Esos son 200. ¿Sí? Y eso te sirve para ubicar un poquito a mí me sirvió para buscar el sistema de referencia. Entonces, yo sé que de aquí hay 200, entonces podía tirar esta recta de acá. Sabía ya un punto. Y sabía la pendiente, porque la pendiente la saqué de acá. Entonces pude tirar ecuación recta punto. Y ahí sube la distancia, porque como yo quería esa distancia, y ahí se podía sacar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que representan los 200? Esa es la pregunta. Ya, bacán. Entonces, ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que bien. Esto termina 5 para las 12, ¿no? No. 10:45. Ah, estamos perfectos. Ya. Entonces, ejercicio 2. Ah, tengo que proyectarlo. Ejercicio 2, ejercicio 2, ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2. Dice: la fuerza horizontal de apriete que el mecanismo genera en la madera a través de E, o sea, de por acá, por aquí, es de 200 newton. Determine el valor de la fuerza P. Este es un buen ejercicio también. También de un certamen. No me acuerdo de qué certamen lo robé, pero lo robé de un certamen. Creo que fue el semestre pasado, de hecho.
no recuerdo. O del examen del semestre pasado. Bueno, pero algo por ahí. Entonces tenemos eso. ¿Ya? Y déjenme compartir ahora. Oh, no. Ya. Ahí se ve la pizarra, ¿cierto? Corroborenme que de repente esto se pone pesado y no es la pizarra. ¿Sí? ¿Se ve la pizarra? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, nos dicen la fuerza solo en E, aquí como la fuerza que hay ahí entre medio, ahí tenemos que ver nosotros cómo proyectarla, y el valor de P. Así de simple. Entonces, hay que empezar a hacer de serie. ¿Por dónde partirían? La barra encima del BE. La barra encima de E. Si no, más no entendí, te refieres a esta, ¿no? Esa, sí. Perfecto. Porque esa es la que ¿Cierto? tenemos el dato. Ya, eso mismo voy a explicar ahora. Nosotros partimos por ahí, ¿por qué? Porque tenemos el dato ahí, o sea, de ahí sabemos cosas. ¿Podríamos partir de por acá? Sí, pero tendríamos que trasladar P, ir haciéndolo P, y es mejor ir con un número que con una letra en sí. O sea, no es que vayamos con el 200 al tiro, o quizás sí, sino que vayamos como, yo siempre reemplazo al final, pero prefiero siempre partir por un lado conocido, más que el número en sí. No, nunca reemplazo un número, de hecho. Entonces, como dijo su compañero, partimos del DCL de E a B. E a B. Como partimos de ese DCL, esta barra es más o menos así, sí. Y acá tiene un saltito así. Ya, algo así, ¿cierto? Entonces, esta barra acá está unida, ¿cierto? Y en este punto va a haber una fuerza, a priori no sabemos cuál es. Aquí en A va a haber otra fuerza y aquí en B va a haber otra fuerza. Ya. ¿Cómo serían? La fuerza de E, ¿cómo la harían ustedes? Aquí. La que nos dan. La fuerza E, ¿cómo la harían? ¿Contaría dónde se aplica? ¿Cómo? Que nada, que se está aplicando hacia la madera a la derecha, entonces ¿Sí? la respuesta es hacia la izquierda. Perfecto, listo. Claro, hay harto juego entre medio, hay unos pernos y todo, pero esa fuerza es transmisible y en la misma línea de acción. No hay ningún momento que la amplifique ni nada de esas cosas. Entonces, directamente nos dicen que es esta de acá, es E. Listo. En A, bueno, más de lo mismo, ¿cierto? O sea, aquí, ahí, para allá a X, para allá BI y para acá BX. No hay mucha ciencia ahí. Ya, listo. Lleve esa fuerza ahí. Si yo quiero saber la fuerza P, ahora, ¿qué debería hacer en este SL? Debería yo empezar a sacar variables, ¿cierto? O a tener claro algunos valores entre A y B, pero me interesa más el punto B que A, solo para tenerlo en consideración. ¿Sí? Perdí una pregunta en el chat. Barra a mano. Exacto. Entonces, después, de hecho, esa es la barra que viene. Ahora, hagamos las operatorias para hallar relaciones entre estas variables. ¿Sí? Sumatoria de fuerza en A. Sumatoria de fuerza, sumatoria de momento en A. Perdón. ¿Cómo quedaría la sumatoria de momento en A? Yo ayudo con el E. Como es en A, sería menos E por 0,75, ¿cierto? O hagámoslo en milímetros, no gusta trabajar con 0 puntos. Ya, por 75, después al final igual debería dar. Luego, ¿qué otra fuerza? Menos. BX. ¿BX por cuánto sería? A ver cómo estamos en geometría. ¿Alguien se la juega? ¿BX por cuánto? Sé que está confuso el dibujo un poco, a mí igual yo lo miré harto. Piensa que acá, con acá, ese es el 45 que indica. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuánto sería la distancia? Da lo mismo que nos equivoquemos por si acaso. Es el momento. Mejor que se equivoquen aquí que en el también. 50 Sería la seno de vertical, ¿no? 45. No escuché nada. Hablaron los dos.
50 seno 45 en la altura, ¿no? Perfecto. 50, pero yo, como vi el 45, en su momento mi análisis fue, me da lo mismo si altura o horizontal, siempre va a ser raíz de 2 partidos. Sí, porque como el seno 45 igual al coseno 45, dije, bueno, me da lo mismo. Pero claro, en sí, si yo quiero saber la distancia, en este caso estamos viendo el dBx, ¿sí? Si yo quiero saber la distancia horizontal, sí, sería definitivamente, ahí tendríamos el coseno y en otro lado el seno, ahí como ustedes lo quieran ver. Pero perfecto. Tendríamos eso más BI, y sabemos que BI va a tener el mismo angulito, ¿cierto? No, no va a tener mucha diferencia. Raíz de 2 dividido 2 igual 0. O sea que aquí ya obtengo la primera ecuación, ¿sí? Dejémosla hasta ahí, después la desarrollamos bien. Entonces ahora vamos a tener sumatoria de fuerza en X, o en I, y que vamos a tener AI más BI igual 0, porque no tenemos nada más en esos ángulos. Y de acá podemos tener fácilmente que AI es igual a menos BI. Menos BI. Listo. ¿Qué vamos a tener? Sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en X voy a tener menos E, ¿cierto? Porque va a ser izquierda, más AX más BI. BX, igual 0. Y ahí obtuve otra ecuación. ¿Se sigue la idea? Ya estamos teniendo varias relaciones. Aquí está la primera. Por acá tenemos una segunda. Y por acá Disculpa, tenemos... Dime. en el bloque no hay alguna fuerza que sea vertical. En el bloque no hay una fuerza que sea vertical. No, a priori no. Sobre el bloque quizás sí, porque si no está su peso y de hecho debe haber un roce ahí para que no se caiga con el peso. Pero a nosotros nos dicen arriba que la fuerza del mecanismo genera en la madera a través de E es 200 newton. Entonces aquí se pide obviamente omitir todo lo otro y suponer que la fuerza que llega aquí a mi punto es netamente vertical, porque si te das cuenta este punto no va a tener un roce, a no ser que te lo diga. Entonces solamente opera en el Claro. eje X. Ya, vale. Vale. Eso. Eso tendríamos en fx. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Como dijo tu compañero, aquí me adelanto, pasar a la barra mano, que sería la barra B, C y algo más. No, no me acuerdo la letra. Pero pasamos a este SL, que sería así. Ya, este no es tan complejo, no debería costar tanto. Así y así. Más o menos. Ya, esos son. Entonces vamos a tener aquí el punto B, acá tenemos un punto C y acá tenemos el punto donde se aplica P. Y P nos dicen que es perpendicular a esta barra, así que perfecto. Aquí nos dice perpendicular. P. Vamos a marcar en negro para que se distinga, ¿verdad? Y aquí vamos a obtener BX, BI, o sea, BI, BI hacia abajo y hacia la izquierda. Y acá en A podemos hacer, no es A, esto es C. CI, CX. Listo, hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué harían acá? Una muy buena pregunta. ¿Qué harían? Momento en C. Momento en C. Bacán. Sumatoria de momento en C. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo iría quedando? P por cuánto. Benja, Dime, ¿qué pasó? pero la barra CD no sería una de dos fuerzas. Ya, perfecto. Eso quería que lo hiciéramos después, pero sí. Ya que lo dijiste. El CX no existe. Y de hecho, si yo considero CX, no se puede resolver el ejercicio. Pero sí, esa era, era la clave que venía en 2 minutos. Pero ya la borramos. Se entiende que CX no existe, ¿cierto? Porque esa barrita C, está acá, DC, es una barra de dos fuerzas. O sea, si tengo una acá, está obligada a ser así o a la inversa, así y así. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo pudieron ver? Espero que sí. Ya, continuamos.
Entonces, sumatoria de momento en C. C, vamos a tener P, que ya es perpendicular, así que no hay mucho que hacer. Entonces, menos, obviamente lo hace en sentido negativo, ¿sí? Y una distancia de 160 milímetros. Entonces sería menos 160 por P. Listo. Más BX. ¿BX por cuánto sería? Vamos a borrar ese 45 para que no estropee la vista geométrica. ¿Por cuánto sería BX? ¿A alguien se le ocurre? Ojo que me dicen que esta distancia de aquí a acá son 60. 60 raíz de 2 partido 2. Ojo que ese era el ángulo que generaba B, pero con respecto a. Aquí tenemos un nuevo ángulo, ¿sí? Yo quiero ver a lo largo de la barra esa. Ahora el ángulo tiene Coseno de 75. 60. Ahora el ángulo es 60. Para la izquierda. Sí, o 30. Yo lo vi como 30, pero sí es válido que lo vean como 60 si quieren. Ah, claro, para el otro lado. Ajá. Pero el 70, no, 75, no sé dónde podría salir un 75. Ah, la suma de los ángulos. No, no podría ser la suma porque piensa que son distintos y parten de donde mismo. ¿Ya? Y alguien tiene una duda, escucha el micrófono. No, ahora me fijé que no se podía. Vale. Estaba pensando que a lo mejor se podía desde... A y C están a diferente altura, ¿cierto? A y C, sí. De Ya, hecho, sí. entonces no. Como que no te dan información de eso, pero claro, el dibujo indica que sí. Entonces, lo que nosotros queremos, imagínense, voy a marcar con hartos colores. Estamos viendo BX, o sea que yo quiero saber la distancia de acá hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí tengo un triángulo. Uy. De nuevo. De aquí a acá tengo un triángulo. Eso ahí. Luego tengo esta distancia así. Y tengo esta distancia así. Uy, me quedo medio chueco. Ahí, ahí y ahí. Ahí tengo un triángulo. ¿Y cuánto sería ese ángulo? Oh, no puedo dibujarlo más grande. ¿Cuánto sería ese? Piensen que eso estaba, trasládenlo, no tengo otro lápiz. Ah, sí, sí tengo otro lápiz. No sé si me ven en la cámara, pero piensen que esto estaba así y hizo así, 30 grados. Ese ángulo es 30. Estaba así el manguito, son perpendiculares y es así. ¿Se entiende? Que ese ángulo que marqué ahí es 30. No entendí. Mira, voy a sacar esto. Y asumo que ahí me ven a mí, ¿cierto? En primer plano. Imagínense que esa barra mango, no, ¿cómo se puede llamar? BC mano, estaba así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Me dicen que ese ángulo de inclinación de la barra es 30. Entonces, esto va a ser así. Entonces, el ángulo, mi dedo va a estar junto a BI. Ese ángulo que se describe ahí también es 30, que es el ángulo que yo quiero encontrar. ¿Se entiende ahora un poquito más? O sea, había que asumir de que ese pedacito chico de la barra, como que es de un ángulo de 90, es como una L, Exacto. así de 90 grados. Exacto. Pero eso había que asumirlo nomás. Miren, no sé si yo lo asumí de al ojo o te dicen algún indicio. No sé. No, yo creo que lo asumí, ¿no? Dije como no, estos 90 y me dio lo mismo que la solución del... Porque no te dicen en ningún lado que es recto. Yo solo lo asumí y de hecho a mi ojo eran rectos y dije, es recto. No, no hay mucho más que hacer. O sea, lo más es que conecta la línea de los 60 milímetros, que claro, va desde el eje de la barra hacia el otro punto. Sí, entonces yo por eso dije eso es perpendicular. O sea, ahora que lo consideran perpendicular, ¿se entiende que es 30?
ese ángulo acá. A ver si puedo hacer zoom. Lo podemos dilucidar bien. Vista. Entonces sería 60 por el coseno de 30. Exacto, de hecho eso es. Ya lo vamos a explicar por última vez para que lo veamos bien acá. Ya creo que ahí se ve un poquito mejor. Entonces, lo que yo decía, de aquí a acá, nosotros tenemos, y la línea me hace súper gruesa. Ay, está lo más delgado, ya no importa. De aquí a acá, nosotros tenemos una distancia que sabemos que es 60, ¿cierto? Y aquí a acá, como esto es perpendicular, nosotros podemos trazar este triángulo. Y este angulito de acá se repite el 30 grados. ¿Sí? Por lo que expliqué, teníamos una perpendicular, se rota 30 grados y esa rotación se nota en ese ángulo. Ahora sí se entiende. Y obviamente la consideración que esto es perpendicular. ¿Sí? Acá, esto es perpendicular. Y consulta, como que se podría sacar por teorema del seno, onda así como hacer un triángulo de 60, 120 y una incógnita así, como que Em, se puede. Mira, no lo he intentado, la verdad, pero asumo que si no rompes ni una regla matemática, debería poderse con cualquier teorema que se te ocurra, podéis sacar las distancias. Yo por lo menos siempre busco el triángulo rectángulo porque siento que es súper simple. Pero claro, en teoría, si tú formas un triángulo y querías aplicar teorema al seno, te debería dar lo mismo. ¿Ya? Vista 100. Ya, perfecto. Entonces sabemos, como dijo su compañero, bx por 60 por 60 por el coseno de 30 grados. Igual, si Dime. dan ese ángulo de 30 grados, como que están incitando a ocupar el método que dijiste. Claro, ¿O o no? sea, yo por lo menos lo vi muy simple así, o sea, como que vi el triángulo rectángulo, o sea, el ángulo rectángulo que tiene entre medio, y dije, ah, si esto está rotado 30 para allá, y dije, esos 30, y seguí adelante. Como que no me cumplí mucho con ese ángulo, la verdad. Pues claro, porque como que vi al tiro que eran perpendiculares en mi mente, dije, ah, de esa distancia de 60, te la dan en esa dirección, quiere decir que ese pedazo mide 60, esto es perpendicular. Si está ahí también perpendicular a la barra. Pero algo que debería especificarse, por ejemplo, en un certamen, yo creo que algo muy necesario que el profe debería decir como esto recto, esto no. Debería, no puedo dar nada por hecho. Entonces, bajo esa misma consigna, más BI por 60, seno de 30, ¿cierto? Y esto igualado a 0. O sea que aquí obtengo otra ecuación más. Y tenemos otra ecuación más. Y ahora, ¿qué sumatoria podemos hacer para poder obtener que nos sea útil? ¿Cuál harían? Uy, me ingresó el- sumatoria de fuerza respecto al eje X, ¿cierto? Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerza respecto al eje X, yo solo voy a llevar voy a tener menos Bx, ¿cierto? Más P seno de 30. Entonces yo aquí en su momento no tenía para resolver sistema de ecuaciones y lo hice a mano. Entonces sí, y lo vamos a hacer así, ¿ya? Porque creo que esto lo hice así a la antigua, sin computador, mano, calculadora. Nada. Entonces, ¿cuál es el proceso algebraico aquí? Es reemplazar todo esto en sumatoria de momento en C. Miren, si se dan cuenta, yo tengo la sumatoria de momento, se me perdió el mouse. Tengo la sumatoria de momento en C. Yo si reemplazo esto de acá, o sea, voy a reemplazo Bx acá, me quedaría solo incógnita Bi, ¿cierto? O sea, obviamente en términos de P. Y puedo empezar a trasladar. Entonces, si reemplazo, aquí pongámosle número a la ecuación. ¿Ya? Esto vamos a tener la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5. ¿Sí? Entonces, si reemplazo 5 en 4, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que menos 160p más bx por 60. Pero ese bx va a ser p seno de 30, ¿cierto? Por 60 coseno de 30. Por 60 coseno de 30. Listo. Más BI por 60
Seno de 30 grados. Y eso igual a 0. ¿Ya? Y aquí yo voy a obtener BI y BX en términos de P. Entonces, de aquí, de hecho, de esta ecuación directa, obtengo que BI es igual a 4,47P y BX, después reemplazando arriba, ¿cierto? Simplemente 0,5P, porque no es un resultado directo. Y aquí obtengo las primeras variables en función de P. ¿Se entiende lo que estoy buscando? Que ahora esas B las puedo trasladar a las ecuaciones de arriba, y ahí puedo empezar a hacer una relación entre E y P. Todo eso, resultado, resultado. Perfecto. Listo. Y ya reemplacé esa ecuación. Entonces ahora veo cómo me queda la sumatoria de momento en A, porque si se dan cuenta tengo Bx, tengo Bi, y voy a quedar algo en P y en E solamente. Entonces ahora reemplazamos una ecuación 1. Reemplazamos. Me faltó. Reemplazamos en ecuación 1, que eso corresponde a la sumatoria de momento en A. No, sumatoria de momento en A. ¿Y qué me quedaría? Me quedarían los menos 75 por E menos Bx por 50. O sea que Bx sería 0,5P por 50 por raíz de 2 dividido 2. ¿Sí? ¿Se sigue la idea? Más BI por 50, ¿no? Entonces sería 4,47P por 50 raíz de 2 dividido 2. Y eso igualado a 0. Entonces de ahí que voy a obtener, tengo solo P y E, entonces llego a que P es igual a 106,94 litros. ¿Se comprendió? ¿Alguna duda del ejercicio? Entonces, Yo quedé con una duda dime. sobre BC. BC. ¿Cuál es BC? ¿Ah, la barra? Sí. Dime. No cacho por qué se eliminan la. O sea, supongo que porque es de dos fuerzas la cuestión, pero ¿por qué era así? Ya, mira, veamos. Tenemos. Ahí es BD. No, CD. La barrita de acá abajo, la que está bonita, es así, ¿cierto? Entonces, si yo tengo punto K y punto K, si nos vamos ya en una profunda DSL, aquí supongamos que yo voy a tener, puse D, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener un DI sin saber nada y un DX, solo estoy demostrando. Aquí voy a obtener un CI hacia abajo y como había puesto hacia acá CX, voy a obtener un CX hacia allá. Hasta ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. ¿Qué ocurre? Si yo digo, estos tienen que tener la misma línea de acción. Si yo elimino primero los CI, eso porque no puede darse eso, que tengan esto de aquí tendría que haber un momento, o por ejemplo, si yo hago sumatoria de esto, pongámosle el punto D era. Si yo hago sumatoria de momento respecto a D, me va a quedar CX por una distancia L, suponiendo que eso es L. Entonces yo voy a necesitar un momento hacia allá. Entonces tendría que ser menos M igual 0, y ahí se cumple. Pero no hay ni un momento en esa barra. Entonces, ¿cuál es la única forma que esté en equilibrio? Es de que tenga las fuerzas a lo largo de su barra. Siempre que vean una fuerza que sobre una barra que actúen dos fuerzas, tienen que ser a lo largo de la barra. Y esa es la explicación, acabo de dar la explicación de por qué. Porque si no, no están en equilibrio. A no ser que tenga un momento actuando sobre ella, no sé, un motor, lo que sea. Y ahí sí pueden tener otra dirección, pero aún así tienen que seguir siendo paralelas. ¿Ya? Eso se cumple sí o sí. Y la misma línea de acción en caso de que estén actuando solo dos fuerzas y a lo largo de la barra. ¿Se entendió la idea? Sí, perfecto. Ya, bacán. Chun, chun. ¿Alguna otra duda? Igual que ordenadito. Mejor de lo que creí. Obviamente esto va subido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Dejé de compartir, alguien me escribió justo en el chat. Todo bien. Ya, chiquillos, entonces eso sería como en materia la ayudantía de hoy, ¿vale? Como que no hay más. Les traje dos ejercicios, igual traté de que fueran lo más cercanos a certámenes posible.